¿Cómo estás, querido comisionario? Bien, espero que sí, porque hoy concluimos con estas entregas acerca de la educación o filosofía de la educación, pero en un trasfondo filosófico muy ignorado por los educadores de hoy o por los teóricos de la educación de hoy. Ese trasfondo que te he venido repitiendo es el encuentro entre la cultura greco-latina versus cultura judeocristiana. Como venimos diciendo, los dos viven en nosotros, están en nosotros. Es como la historia o la fábula Shiroke, que son dos lobos en nosotros que están luchando por la supervivencia. Y a propósito de eso, yo quiero recordar esa hermosa leyenda india, ¿no? Cherokee sobre el bien y el mal. Cuenta esta antigua leyenda que un sabio anciano hablaba durante una noche de luna llena con sus nietos. Alrededor de una hoguera, al anciano le gustaba hablar de sus emociones con los niños y contarles bellas historias que les ayudara a entender nuestros actos. Esa noche, sus nietos le miraban con mucha atención. El anciano se movía nervioso, aturdido, y los niños le preguntaron, abuelo, ¿qué te pasa? Él contestó, siento como si dos lobos estuvieran peleando dentro de mí, en mi corazón. Uno de ellos es un lobo violento, lleno de rabia, vengativo y envidioso. El otro lobo, sin embargo, es bueno, compasivo, generoso, está lleno de amor. Los niños se quedaron atónitos y después de un largo silencio preguntaron, abuelo, ¿y quién ganará la pelea? El abuelo contestó, aquel a quien yo alimente. Qué interesante. Creo que esta leyenda explica mejor lo que yo quiero decir. No podemos evitarlo. Hemos heredado las dos culturas y más que esas dos culturas, las culturas menores derivadas de ellos, ¿no? Como ya dije, es greco-latina versus judeo-cristiana, pero también hay greco-cristiano, romano-judío, variaciones, y todo eso está en nosotros. Y quién sabe, por eso nosotros sufrimos encontrones con nosotros mismos y tenemos alteraciones y desequilibrios emocionales y psicológicos inclusive, porque hay dos intereses. Uno lucha contra el otro. Ahora, ¿quién ganará en ti? ¿La cultura greco-latina o la cultura judeo-cristiana? Eso dependerá de quién alimentes más. Pero estas dos culturas, nada pacíficas, han estado peleando por siglos, por milenios, y ahora a nosotros nos toca el turno. No es que vamos a desaparecer a una de ellas a favor de la otra, pero sí podemos sujetar a una de ellas a favor de la otra, porque son como dos lobos que están en nosotros peleando. Aquel a quien yo favorezca, ese va a ganar. Miren, eh, dije en las entregas anteriores que la cultura judeo-cristiana se materializa en nosotros a través de la Biblia, porque el Antiguo Testamento es judío, el Nuevo Testamento es cristiano, y las dos nos llegan a nosotros. No los trajeron no pura, no limpia, los trajeron ya contaminada, pero llegó a través de los españoles, aunque contaminada, no significa que no podamos estudiar, investigar, volver a revisar la historia y encontrar dónde fue contaminada. Esta lucha persistió muy duro. Miren, tanto que el arremetimiento cristiano en el siglo primero fue tan grande que prácticamente se invadió todo el territorio que era Grecia en ese entonces. En la zona de Jonia,
de Mileto, en donde aparecieron los primeros presocráticos y donde nació la filosofía, fue invadida por el cristianismo. Y no tomamos a mal la palabra invasión, porque quiero decir que el cristianismo fue avante. Y ahí se establecieron las 7 iglesias, de la cual Juan nos habla, de las cartas que fueron enviados a las 7 iglesias del Apocalipsis, en esa misma zona. Entonces el cristianismo era avante, era fuerte, era poderoso, se expandía, tanto que doblegó al Imperio Romano. Pero el Imperio Romano, representante de la cultura latina, unida a la griega, la greco-latina, reaccionó y casi moribundo le dio un golpe casi certero a la cultura judeo-cristiana. El año 321 con Constantino, cuando se hace cristiano, realmente fue solamente de forma, fue solamente una cuestión política, un asunto de poder. La iglesia cristiana sufrió el primera y quién sabe más fulminante impacto porque fue penetrada por la cultura greco-latina. Entonces el judeo-cristianismo empezó a morir. En la Edad Media encontramos la religión, no es la religión cristiana, es la religión greco-latina que se infiltró en la iglesia cristiana. Todas las atrocidades que vemos que la iglesia hace, en realidad no fue la iglesia, fue esa cultura penetrada en nuestra cultura que hizo todo, pero usó nuestro nombre, pues Constantino se bautizó como cristiano y él era romano y él murió idólatra. Que la historia la quiera santificar es otra cosa, pero no. Él murió en lo que él creía, solamente que se vistió con la sotana cristiana. Las persecuciones de la Edad Media, las guerras santas, las cruzadas, no eran los cristianos en realidad. Los cristianos en el término esencial, en el término original, eran los greco-latinos vestidos con la sotana cristiana. Es que claro, el año 321 Constantino se hace cristiano, entre comillas. En el siglo IV y V, con Agustín de Hipona, Platón entra a formar parte de la religión cristiana. En el siglo XIII y XIV, a través de Tomás de Aquino, Aristóteles entra a formar parte de la iglesia cristiana. Y ahí en la iglesia se levantan muchos filósofos que de alguna manera son la resonancia de los filósofos griegos. Hacen teología, pero teología no a partir de la Biblia, sino a partir de la filosofía griega, los famosos escritos de los padres. Pero algo más interesante, si yo les dije hace momento que la materialización de la cultura judeo-cristiana se encuentra en la Biblia porque es el documento que podemos nosotros tocarlo, abrirlo, leerlo, entenderlo, interpretarlo, está en nuestras manos eso. Entonces, a partir de ahí podemos entender todo lo que es la cultura judeo-cristiana. Pero a veces lo leemos con la mentalidad, pues, greco-latina, pues los españoles cuando conquistaron América nos trajeron esa mentalidad, porque los españoles, al igual que los franceses y los italianos, romanos, antiguos romanos, mantenían esa cultura. Pero bueno, la lucha fue grande y el judeo-cristianismo casi desaparece. ¿Por qué casi desaparece? Porque les dije, la materialización del judeo-cristianismo está en la Biblia. Y la Biblia sufrió intentos de alteración. El resumen de todo la Biblia son los 10 mandamientos. Así es que los 10 mandamientos prácticamente es la Biblia concentrada. Y la Biblia son los 10 mandamientos ampliados. Y fue allí, miren, y yo quiero mostrarles cómo fue el ataque tan grande, tan fuerte, que si no hubiera sido por el reducto de creyentes que lucharon por mantenerse puros y limpios a través de los tiempos, a nosotros no nos hubiera llegado la pureza de la cultura judeocristiana. Estos son los 10 mandamientos. Dije hace rato que los 10 mandamientos vienen a ser el sumum de las Sagradas Escrituras. No vamos a leerlo todo. No es el propósito de entretenernos esto.
Pero yo quiero que se fijen en el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento nos dice, entre otras cosas, del día del reposo, nos dice, 6 días trabajarás. Al principio les dije yo que en la cultura judeo-cristiana era el trabajo el principal motivador del desarrollo del hombre. Y en la cultura greco-latina era el estudio el principal motivador del hombre. No es que en la cultura judeo-cristiana no se estudie, ni es que en la cultura greco-latina no se trabaje. Dijimos que las dos son variables importantes en el desarrollo humano. Pero ese cuarto mandamiento que nos habla de 6 días trabajarás, de que ocupemos nuestro tiempo en forma creativa, en forma innovadora, haciendo que las cosas produzcan o generando mayor productividad, intentó ser cambiada. Y acá hay otros 10 mandamientos que seguramente ustedes en algún libro lo han leído, porque está esto escrito en varios textos y también está en el catecismo. Porque hay que admitirlo y hay que ser humildes en esto, el cristianismo fue infiltrado por el grecolatinismo. Y noten ustedes, no aparece el mandamiento de los 6 días de trabajo. Por querer borrar un día sagrado que los judíos lo honraban el sábado y ellos, por querer borrar signos del sábado, borraron lo principal del trabajo y nos ponen santificarás las fiestas. Será por eso que todas las fechas feriadas del año, en lugar de dedicarnos a la reflexión, que así debería ser, nos dedicamos más al jolgorio, a la bebida, al despilfarro, santificará las fiestas. Con ese cambio se pretendió matar al judeo-cristianismo. Pero, gracias a Dios, se logró mantener hasta este momento. Y seguimos, y seguimos. Entonces, miren, si la educación que nosotros pretendemos darle a nuestro prójimo, a nuestra humanidad, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, se fundamentara en valores y los valores nacieran de la cultura judeocristiana, que es una cultura más concreta, en lugar de la cultura greco-latina, que es una cultura difusa, donde todos dicen tener la verdad y el argumento más fuerte es el que está de moda hasta que venga otro y nunca vamos a encerrar nada. En lugar de meternos en teorías abstractas, mejor concretemos. Aquí hay 10 valores importantes que podemos nosotros enseñar y vivir y sin perjudicarnos. Pero por supuesto, la cultura greco-latina nos va a presentar como veneno a la cultura judeo-cristiana. Pues recuerden la lucha eterna. Marx dijo del cristianismo que es el opio de los pueblos. Él dijo la religión, pero en la verdad que es la religión para él era el cristianismo, porque el comunismo mismo era una religión. Ahora, el movimiento LGTB es una religión, el feminismo es una religión. No digan que no, porque es una religión, están creyendo cosas imposibles de creer, pero creen y lo defienden con tanta pasión, con tanta emoción. Tienen sus ídolos, tienen sus dioses. Entonces la verdad es que fuimos sonsos nosotros, porque ellos en realidad no luchaban contra la religión, porque ellos mismos eran religiosos, sino lucharon contra el cristianismo en nombre de religión, y nosotros calladitos aceptamos que nos quitaran de las escuelas la Biblia. ¿Y qué metieron? Metieron materialismo dialéctico e histórico. En otras palabras, metieron su religión. Y esa religión no es otra cosa que el politeísmo, porque el politeísmo adoraba dioses que se tocaban, dioses que se veían, dioses que se hacían de mano, de arte, de artífice, dioses que podías tú cargarlo, o sea, materialista. Y hoy el materialismo es lo mismo, aman a sus dioses que ven. ¿Y quiénes son sus dioses? El comunismo es un dios. ¿Quiénes son sus profetas? Marx es un profeta para ellos. Lenin, Engels. ¿Quién es la vida para ellos? El Capital, el Libro Rojo de Mao. Tuvieron sus divisiones, tuvieron sus cismas. El comunismo moscovita, el comunismo chino, luego hubo el comunismo albanés, que hoy ni siquiera ya lo son, pero ahí están los defensores.
El grecolatinismo casi no desaparece, pero nosotros de la resistencia nos mantenemos firmes y queremos instaurar en nuestro sistema educativo la cultura judeocristiana. Es más práctica, más llevadera, más comprensible y es más sencilla. Y de esa manera, mi pregunta es, ¿podremos aún salvar la educación en nuestra patria? Intentémoslo, intentémoslo. Por eso les decía covisionarios, porque juntos vamos a tener una visión común, un anhelo común, una meta común. Volvamos a nuestras fuentes, volvamos a nuestros orígenes. Evitemos que este mundo tenga que chocarse inexorablemente a un témpano de hielo como el Titanic. Evitémoslo, estamos a tiempo. Únete a mí en esta cruzada. Reformemos la educación. Bien, espero haberte inquietado un poco más. Recuerda poner tu like, toca la campanita para que te puedan llegar más mensajes de esto y también poder compartir con otros este mensaje. Porque alguien tiene que empezar. Hemos empezado. Y no hemos dicho todo por lo corto del tiempo a que dedicamos a este espacio. Este es el final en temas reflexivos acerca de la educación. Desde la siguiente vamos a empezar a reflexionar también desde ambas culturas acerca de la producción, de la riqueza y del trabajo. Recuerda, dale like y toca la campanita. Que Dios te bendiga, apreciado covisionario, y nos vemos en la próxima entrega.